Una hoja de pergamino dañada por el agua permanece guardada en una caja de cedro dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, Etiopía. Forma parte de una colección de manuscritos que no ha salido de ese edificio en más de 400 años. En ella se conservan capítulos del libro de Enoc. Los líderes de la iglesia excluyeron a Enoc de las escrituras en el año 364 después de Cristo. Lo prohibieron, lo enterraron y lo llamaron peligroso. Durante 17 siglos, así permaneció. Pero en 1947 ocurrió algo inesperado. 11 copias del libro de Enoc aparecieron entre los rollos del Mar Muerto, en Qumrán. Más copias que las encontradas de Deuteronomio. Más que de Éxodo. Más que de muchos libros que sí permanecieron dentro de la Biblia. Cuando los estudiosos tradujeron los fragmentos más antiguos, encontraron algo que nadie esperaba. Enoc describe una prisión bajo el fondo del océano, no como una metáfora, no como una visión poética, sino como una cámara sellada, construida antes del diluvio, que contiene seres a los que Dios decidió no destruir, sino encerrar. Enoc dice qué hay dentro, describe la puerta, y registra por qué no puede abrirse hasta el juicio final. En los próximos minutos vas a ver lo que dice el texto, lo que la investigación moderna del fondo marino ha encontrado en lugares sorprendentemente parecidos, y por qué el acceso a ciertos manuscritos relacionados con esta historia ha estado restringido desde 1974. Vamos a verlo. Lo primero que hace esta historia tan extraña es que el pasaje aparece en dos lugares distintos. El primero está en los capítulos 17 al 19 de Enoc, dentro del llamado Libro de los Vigilantes. El segundo aparece en el capítulo 69, en la sección de las parábolas. El fragmento 4Q206, conservado en el santuario del libro del Museo de Israel, en Jerusalén, contiene texto arameo del capítulo 17 y ha sido fechado alrededor del año 100 a.C. Pero el manuscrito etíope en Ge'ez, conservado en Aksum, contiene la versión completa de ambas secciones. El Dr. Michael Knibb, cuya traducción de Oxford de 1978 sigue siendo una de las ediciones académicas más importantes en inglés, señaló que el capítulo 17 contiene un lenguaje geográfico muy poco común para la literatura simbólica. Es decir, Enoc no habla simplemente de lugares espirituales vagos. Usa direcciones, descripciones de profundidad, rasgos concretos del terreno y detalles que se parecen más a un informe de exploración que a una visión apocalíptica. Y ahí es donde la historia empieza a volverse inquietante. En el capítulo 17, versículo 5, Enoc dice que fue llevado a un lugar más allá del gran mar, donde las aguas de arriba y de abajo convergen. El texto en Ge'ez usa la expresión gran mar, no un río, no un lago, un océano. Después, el versículo 7 describe el suelo de ese lugar como una piedra oscura, lisa y fría, distinta de cualquier piedra encontrada en tierra firme. Oscura, lisa, fría. Enoc parece estar describiendo basalto, la roca volcánica que forma gran parte del fondo oceánico. Pero aquí está el problema. Enoc no tenía forma de saber eso. Ningún ser humano antiguo había visto el fondo del océano. La mayor profundidad a la que podía llegar un buzo en la antigüedad era de apenas unas decenas de metros. El fondo oceánico, en promedio, está a más de 3 kilómetros de profundidad. Y aún así, el texto describe un suelo oscuro, liso y frío, exactamente como el basalto que hoy sabemos que cubre grandes zonas del lecho marino. Luego viene una descripción en 3 partes de lo que se encuentra debajo. Primero aparece la estructura del lugar. Enoc 18:9 dice que se le mostró un sitio profundo en la tierra, donde columnas de fuego descendían hacia abajo sin fin. Y vi pilares de fuego cayendo hacia abajo sin terminar. Hoy llamaríamos a eso actividad hidrotermal. En el fondo del océano existen respiraderos volcánicos que expulsan agua supercaliente. Algunos alcanzan temperaturas cercanas a los 400 grados Celsius. Los antiguos los habrían visto como columnas o pilares de fuego. Nosotros los llamamos fumarolas negras. Mismo fenómeno. Otro siglo. Pero el texto no se detiene ahí. En Enoc 18:11 aparece la prisión misma. Enoc escribe que, más allá de los pilares de fuego, vio una gran casa construida con piedras de granizo y hielo, y que tenía muros de fuego alrededor, y una puerta que él no podía abrir, una casa de hielo rodeada de fuego, impenetrable. Después, en el capítulo 19, versículo 1, se identifica lo que está dentro. El ángel Uriel le dice a Enoc que allí estarán los ángeles que se unieron con mujeres. Sus espíritus, dice el texto, toman muchas formas,
contaminan a los hombres y los desvían para que ofrezcan sacrificios a demonios como si fueran dioses. Estos no son exactamente los mismos vigilantes encarcelados bajo el desierto. El texto parece hablar de otra categoría de seres. Sus cuerpos están sellados abajo, pero su influencia todavía puede alcanzar la superficie. La prisión contiene sus formas físicas, su influencia escapa, y lo que aparece después, en el capítulo 69, es todavía más extraño. Enoc da el nombre del ser que administra el sello. El versículo 14 lo llama Casbil, descrito como aquel que reveló el juramento secreto al Santo Miguel. Ese juramento es lo que mantiene cerrada la puerta. Enoc 69:15 registra ese juramento, llamado Beca, pronunciado antes de la creación. Eso significa que, según el texto, antes de que existiera el océano, antes de que su suelo fuera formado, el sello de esta prisión ya había sido acordado. La prisión no fue improvisada, fue planeada. La contención de lo que vive bajo el océano no fue una respuesta desesperada a una emergencia, fue una decisión de diseño. Y esa distinción importa. Enoc describe dos tipos distintos de seres encarcelados. Los vigilantes bajo el desierto de Judea parecen estar esperando juicio. Están retenidos como en una prisión temporal antes de recibir sentencia. Pero los seres bajo el océano se describen de otra manera. Enoc 19:3, en la tradición Ge'ez, usa una frase que significa por edades y edades. Esa expresión aparece en otros pasajes de Enoc para hablar de condiciones permanentes. No se trataría de una celda temporal, sería una instalación permanente. Lo que está bajo el fondo del océano no fue simplemente detenido para esperar juicio. Fue retirado del mundo y sellado indefinidamente. Y lo más inquietante es la razón. Según el texto, Dios no destruyó a esos seres. Pudo haberlo hecho. El diluvio destruyó todo lo que estaba sobre la superficie. Pero estos seres no fueron eliminados, fueron contenidos. Enoc 10:9 habla de destruir a los hijos de los vigilantes y a las almas de la lujuria. Los seres de la superficie son destruidos. Pero el capítulo 19 describe otra clase de entidad que recibe una sentencia diferente: contención en lugar de aniquilación. El texto parece insinuar que no podían simplemente ser deshechos, tenían que ser encerrados. Ahora detengámonos en la arquitectura que describe Enoc. No dice simplemente que vio un lugar oscuro, da materiales. Habla de muros hechos de piedras de granizo o hielo comprimido, blanco, azul, translúcido. Habla de un suelo oscuro, frío y liso. Habla de fuego ardiendo alrededor de la estructura sin derretir el hielo. Enoc no intenta explicar cómo es posible, solo lo registra, como alguien que escribe lo que vio sin interpretarlo demasiado. Fuera de la estructura, dice que había pilares de fuego elevándose desde el fondo. Si lo leemos con ojos modernos, eso recuerda a respiraderos hidrotermales expulsando agua supercaliente en la oscuridad del océano. También describe un sonido constante, un rugido bajo y sostenido, como algo presurizado y contenido. Luego aparece la puerta. La puerta está colocada en el muro de hielo, en el lado opuesto a los respiraderos. Enoc dice que extendió la mano hacia ella, pero Uriel lo detuvo. No hay gran explicación, solo una orden: no la toques. Y hay un detalle más, conservado en la tradición Ge'ez, que muchas ediciones occidentales no incluyen con claridad. La puerta no tiene manija por fuera, solo puede abrirse desde dentro. Enoc lo menciona sin comentar nada más. Uriel tampoco lo explica, pero la implicación queda ahí. Lo que está dentro no está intentando salir, o no puede. En cualquier caso, esa puerta no parece diseñada para un visitante. Parece diseñada para un guardián. Después viene una parte que muchas traducciones suavizaron. La edición inglesa clásica de R. H. Charles de 1906 traduce Enoc 17:8 como «los depósitos de los vientos». Suena abstracto, poético, casi inofensivo. Pero el manuscrito Ge'ez de Aksum usa una expresión más específica. Según notas atribuidas a estudiosos de la tradición etíope, la frase puede entenderse también como el depósito del aliento, no simplemente vientos en sentido meteorológico. El aliento de seres vivos, algo almacenado, algo retenido. El pasaje completo, leído así, implica que el lugar bajo el océano contiene algo vivo que todavía respira. Y hay otro detalle importante. Esa misma construcción aparece también en Enoc 61:5, donde se habla del aliento de los justos muertos preservado hasta la resurrección. La misma palabra, la misma estructura, pero en dos contextos distintos. En el capítulo 61 se refiere al aliento de almas que esperan la resurrección. En el capítulo 17, al aliento de aquello que está sellado bajo el océano. El texto usa lenguaje de preservación y resurrección para describir el contenido de una prisión submarina.
Y aquí es donde la historia conecta con la ciencia moderna. En 2020, un equipo de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre perforó núcleos de sedimento en el fondo del Giro del Pacífico Sur, una de las regiones más pobres en vida del océano profundo. Lo que encontraron fue inesperado. Células microbianas dormidas, enterradas bajo más de 60 metros de sedimento, en capas de roca de más de 100 millones de años. Las células seguían metabólicamente activas, seguían respirando, consumían oxígeno a una velocidad tan lenta que una sola respiración, según sus mediciones, podía tomar miles de años. El investigador principal, el Dr. Yuki Morono, describió esos organismos como existentes en un estado difícil de clasificar, no vivos en el sentido normal, no muertos, sino esperando. Enoch escribió su texto alrededor del año 200 a.C. En 2020, científicos encontraron vida bajo el fondo del océano, respirando a velocidades tan lentas que una vida humana parece un parpadeo. El texto habla de cosas vivas selladas bajo el océano que todavía respiran. La ciencia moderna encontró organismos vivos sellados bajo el océano que todavía respiran. La comparación no es perfecta, pero el paralelo es difícil de ignorar. En 2022, un segundo equipo, esta vez del Instituto Oceanográfico Woods Hole, realizó una investigación similar en el Pacífico Norte. También encontró células antiguas, dormidas, todavía metabolizando. El equipo publicó sus resultados en Nature Microbiology y señaló que algunos organismos mostraban marcadores genéticos distintos a los de la biosfera superficial. No parecían ser simplemente vida de la superficie que cayó al fondo y se adaptó. Parecían representar una rama de vida aislada de la superficie durante escalas de tiempo geológicas, aislada, sellada, viva, una rama desconocida. Enoch, en otro lenguaje, dijo algo parecido hace más de 2000 años. Lo que está abajo no es como lo que está arriba. La supresión de esta tradición comienza con el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, cuando los líderes de la Iglesia retiraron Enoch del canon bíblico y lo calificaron como peligroso. El problema específico de los capítulos 17 al 19 era geográfico. La cosmología cristiana tradicional colocaba el abismo debajo de la tierra, bajo el suelo firme, pero Enoch colocaba una prisión bajo el océano. Era una afirmación distinta, y en teoría, comprobable. Si la prisión estaba bajo el océano, algún día alguien podría buscarla. Eso hacía que el texto fuera más amenazante que una simple visión simbólica. Jerónimo, al compilar la Vulgata latina alrededor del año 400, descartó los capítulos oceánicos de Enoch como relatos confusos de la creación. Agustín, en La Ciudad de Dios, argumentó que los pasajes sobre el abismo oceánico venían de mitologías paganas del mar, pero ninguno respondió a los detalles geológicos. Ninguno explicó por qué Enoch describía un suelo oceánico oscuro y liso. La Iglesia etíope, independiente de Roma, conservó Enoch dentro de su canon. Cuando el explorador escocés James Bruce llevó 3 manuscritos Ge'ez a Europa en 1773, los capítulos oceánicos provocaron controversia teológica casi de inmediato. En 1821, académicos de Oxford describieron los pasajes de la prisión submarina como irreconciliables con la cosmología mosaica. Más tarde, R.H. Charles sugirió que la casa de hielo en el océano quizá era un recuerdo distorsionado de exploraciones árticas. Pero ningún antiguo escritor judío había estado en el Ártico. Era una explicación débil, pero se ofreció de todos modos. Hay otra capa en esta historia. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron catalogados en los años 50, los fragmentos de Enoch relacionados con los capítulos del océano recibieron baja prioridad de publicación. Los textos sobre leyes, calendarios y reglas comunitarias fueron publicados primero. Los fragmentos sobre cosmología, angelología y geografía quedaron al final. Los fragmentos de Enoch que describían la prisión oceánica permanecieron sin publicarse durante más de 30 años después de su descubrimiento. Finalmente aparecieron en 1976, cuando Joseph Milik publicó su edición. Pero incluso entonces, su comentario describió los pasajes del fondo oceánico como elaboraciones mitológicas sin contenido geográfico. El hombre que pasó décadas estudiando esos textos descartó como mitología uno de los pasajes geográficos más específicos de todo el corpus enoquiano. Y luego está el manuscrito de Aksum. Según varias referencias académicas,
El manuscrito contiene pasajes de la tradición Ge'ez que no aparecen en muchas ediciones occidentales. El acceso a los manuscritos de Aksum fue restringido después de 1974, tras la Revolución Etíope, cuando el nuevo gobierno clasificó los archivos eclesiásticos como propiedad cultural nacional. El Dr. James Vanderkam, una de las mayores autoridades vivas sobre Enoch, solicitó acceso en 1988. Fue rechazado. Volvió a solicitarlo en 1997. También fue rechazado. En una entrevista de 2001, Vanderkam afirmó que al menos 3 pasajes de la tradición Ge'ez eran conocidos por los estudiosos a través de referencias secundarias, pero no habían estado disponibles para examen directo en más de 50 años. Y aquí la historia se vuelve todavía más extraña. En 2019, un buque oceanográfico noruego llamado Kronprins Haakon, operado por el Instituto de Investigación Marina, realizó un estudio de aguas profundas en una región geológicamente anómala del Atlántico Sur, a unos 1.300 kilómetros al oeste de Namibia. El estudio detectó señales acústicas a una profundidad de aproximadamente 6 kilómetros que los instrumentos del barco no pudieron clasificar. El investigador principal presentó un informe preliminar al Consejo de Investigación de Noruega, describiendo las señales como inconsistentes con fuentes geológicas o biológicas conocidas a esa profundidad. Una versión resumida se publicó en 2021, pero la sección de datos acústicos apareció censurada. 2 solicitudes bajo la Ley Noruega de Acceso a la Información para obtener el informe completo fueron rechazadas. Ahora, seamos claros. No estoy diciendo que haya seres sobrenaturales antiguos sentados en un palacio de hielo en el fondo del Pacífico, respirando mientras esperan el fin del mundo. El libro de Enoch no es un informe de misión submarina, pero lo que describe, cuando se lee con cuidado, se parece de forma sorprendente a lo que la ciencia moderna sigue encontrando en el océano profundo. Seres vivos en las zonas más oscuras, frías y antiguas del planeta. Organismos metabolizando en cámara lenta. Vida sellada bajo capas de roca y sedimento. No muerta. No viva en un sentido normal. Solo persistiendo. Enoch no tenía submarino. No tenía taladros de sedimento. No tenía sonar. No tenía ninguna forma conocida de saber qué había debajo de unos cientos de metros de agua. No debería haber podido describir un suelo de piedra oscura, columnas de fuego, una estructura sellada y algo que todavía respira. Y sin embargo, el texto está ahí, en Ge'ez, en arameo, en fragmentos encontrados en Qumrán, en manuscritos guardados en una iglesia de Aksum, diciendo lo mismo desde hace más de 2000 años. Lo que debemos enfrentar es la explicación más simple que encaja con todos los elementos. Si el fondo oceánico está hecho de basalto oscuro y liso, si los respiraderos hidrotermales expulsan columnas calientes desde ese fondo, si existen organismos dormidos, sellados bajo sedimentos del océano profundo, todavía respirando, y si un texto escrito antes del Imperio Romano describe todo eso con un lenguaje directo, junto a una prisión sellada que contiene seres que no están muertos, entonces tal vez el texto no sea solo mitología. Tal vez sea documentación de algo que fue visto, revelado o preservado en una tradición mucho más antigua de lo que imaginamos. Enoch fue a algún lugar, o se le mostró algo, que le dio conocimiento que nadie de su época debería haber tenido, y lo registró con un tono sorprendentemente sencillo, como si estuviera escribiendo una descripción de propiedad. La cámara que describe, suelo de piedra oscura, muros de fuego, casa de hielo, puerta que no puede abrirse, es una de 2 cosas. O es un símbolo que hemos entendido mal durante 22 siglos, o es exactamente lo que Enoch dice que es, una estructura real, en un lugar real, bajo un océano real, que contiene algo todavía sellado, todavía respirando y todavía esperando. Los manuscritos permanecen en Aksum, inaccesibles tras muros de iglesia y restricciones gubernamentales. El fragmento 4Q206 descansa en Jerusalén bajo vidrio. Los núcleos de sedimento del giro del Pacífico Sur están catalogados en un laboratorio de Japón. Los datos acústicos del Atlántico Sur permanecen en un archivo censurado en Oslo. Y en un texto que la Iglesia retiró de la Biblia hace 17 siglos, un hombre llamado Enoch se encuentra al borde de un fondo oceánico oscuro, frente a una puerta sellada. Un ángel le dice que no será abierta hasta el juicio. La puerta sigue allí, el sello sigue intacto, y lo que está dentro, según Enoch, todavía respira.